Bueno, llevamos 20 minutos de cortesía o de retraso sobre el tiempo de inicio de la charla de esta tarde. Y lo primero, pues, daros la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mesa redonda. Me vaya a permitir que comience con la lectura de un poema reflexión que José Manuel dice que lo hizo en 5 minutos, pero yo creo que refleja muy bien lo que queremos trabajar en estos actos que vamos a ir celebrando durante los meses de aquí a final de año. Dice: 50 años, hace ya 50 años, más de media vida. En la pobreza de aquella posguerra duradera nació la paz. Aquí la historia de los amores, aquí la de un barrio y sus gentes, la esperanza y los sueños, el llanto y la risa. 50 años, tiempo suficiente para el recuerdo, para el olvido, memoria de los trabajadores, de la gente humilde y buena. Su único capital siempre ha sido la vida. 50 años de silencio, barrio creado sin nada, todavía inacabado, que se hizo con la lucha de sus gentes. Esta celebración, este aniversario de los 50 años, es en agradecimiento a todos los que lucharon, a los que siguen trabajando y a los que tomarán el relevo. Os cuento un poco cómo surgió la idea de celebrar los 50 años del aniversario de la construcción del barrio. Luis Miñano, que está por ahí, no quería que lo dijera, pero bueno, él es casi el culpable de que nos hayamos metido en esta espiral de acontecimientos, y él decía que no se podía dejar pasar una fecha como tan simbólica como 50 años y en un barrio que había costado mucho acabarlo y que estaba todavía inacabado, ¿no? Todo lo que se había conseguido, todos los avances sociales, todo lo que era urbanismo, se había conseguido a base de reivindicación y de protesta vecinal, de asociaciones de vecinos, y que eso tenía un valor y que ahora en este aniversario había que recuperarlo. Entonces hizo una llamada, pues, a los jóvenes de aquellos años primeros del barrio, los años 60 y tantos, los 70, ahora ya casi todos hombres que peinan canas, algunos jubilados, y la respuesta, pues, fue muy buena, muy buena. Entonces acudieron, pues, los grupos que siempre estuvieron en esos inicios del barrio, los grupos del pop, los grupos de las comunidades de la parroquia, los grupos que formaron parte de las asociaciones de vecinos y los grupos formados por gente que estaba implicada en movimientos políticos. Cada uno después fue tomando su camino, su destino. Algunos permanecemos en el barrio, otros no estamos en él. Pero ahí hay un recuerdo de lucha y de haber conseguido cosas durante muchos años, que cuando se ha hecho la llamada para venir a colaborar, pues ha sido la respuesta, bueno, unánime, y prueba de ello es que ya esta es la tercera actividad que realizamos. En realidad el aniversario comenzó el día 20 de abril con una exposición que muestra la historia del barrio. Es una exposición fotográfica, se inauguró en el claustro de Derecho de la Universidad de Murcia, estuvo 3 días, y allí mismo el día 21 también se tuvo una conferencia en la que participaron, pues, Jarauta, que es un filósofo, participó un arquitecto, Iracheta, y participó también José Manuel Muñoz, sobre la convivencia en los barrios y en las ciudades, que también fue muy interesante.
hoy pues vamos a celebrar aquí el tercer acto de estas celebraciones que durarán hasta a finales de diciembre de este año, del 2015. O sea que se ha procurado que cada 15 días, cada mes, haya algún acontecimiento que nos traiga un recuerdo de todo lo que se ha ido haciendo en el barrio. La idea es que hay que recordar de dónde venimos. Eso parece que se puede conseguir con una exposición fotográfica, con todas las reivindicaciones de las que tenemos testimonio. También queremos reflexionar sobre dónde estamos y cómo estamos en estos momentos. Y para ello vamos a ir celebrando las mesas redondas, en las que se puede participar, en las que vendrán personas que conocen el barrio y nos iluminarán, ¿no?, en esta situación que todos sabemos que está mal, pero que tiene sus causas y tiene sus consecuencias. Y también, por último, no queremos que esto solo sea celebrar y recordar, sino también tomar conciencia de a dónde vamos y qué podemos hacer para que las cosas no sigan tan mal. O sea, que pensamos que de cada actividad que se realice, pues podremos tomar un punto de avance, un punto de reflexión. Esta tarde nos acompañan en esta mesa súper buenísima. Los voy a presentar con el orden en el que van a hacer su intervención. Nos acompaña Miguel Ángel Alzamora. Él es profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social. Actualmente realiza su trabajo como trabajador social con personas sin hogar. Es un miembro activo del movimiento 15M, que sabéis que reunía a la gente por las plazas y en los barrios de pueblos y ciudades. Y él tiene mucha relación con el barrio porque formó parte de la asamblea de la Fama de Vistabella. Y nos hemos reunido muchas veces en los tres barrios. Él nos va a situar en la problemática de los barrios vulnerables y las consecuencias sociales que él lleva consigo. Después intervendrá Juan Antonio Muñoz. Él ha sido funcionario de la Consejería de Educación y lo que le vayan poniendo después, la red de futuro, universidades. Bueno, él era funcionario de la Consejería, ya está jubilado y desde hace 7 años pues trabaja más que cuando trabajaba en la Consejería, porque se dedica en cuerpo y alma a todas las tareas de Cáritas. Entonces él nos presentará la situación que hay ahora mismo en el barrio desde el punto de vista de lo que recibe Cáritas. Pepe Aledo continuará en el trabajo como educador social. Está desde el año 81 en el barrio de La Paz y ahora comparte su trabajo también con los barrios de Vistabella y de La Fama. Y La Flota. La Fama no. Lo tengo escrito, pero por querer decirlo de memoria. La Flota. Por él han pasado pues generaciones y generaciones. Primero de niños, jóvenes, ya serán algunos abuelos. Y nos va a presentar pues la realidad de la infancia y la juventud ahora mismo en nuestro barrio. Y por último contamos con la presencia de Jesús Almerón. Jesús Almerón trabaja actualmente en el Secretariado Gitano en Murcia y ha sido durante 10 años presidente de la EAPN, que es una organización que lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y hasta febrero ha sido presidente y ahora mismo ya continúa con su tarea en el Secretariado Gitano. Y sin nada más, pues irán haciendo cada uno su intervención. Pues
miembros, y después, pues, si queremos hacer preguntas, podemos intervenir. Miguel Ángel, cuando quieras, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, con los cuatro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a La Paz, sobre todo porque ahora soy vecino, desde hace poco por motivos económicos no podía pagar el alquiler que tenía en un barrio cercano, en Vistabella, y ahora me he venido a La Paz, significativo. Y bueno, me voy a encontrar muy a gusto, aunque algunas vecinas me dicen que cómo me he venido aquí. Pues yo sí, me vengo, y aparte me vengo pues, con ilusión y con ganas de hacer cosas. Por tanto, saludos sobre todo a las personas que conozco de las organizaciones sociales y a las amigas, compañeras, vecinas que conozco de los Boa Carmen, de la plataforma Fiestas por la Hipoteca, la otra Carmen, la Judith, que tuvimos una lucha preciosa aquí en los barrios contra los cortes de agua que ahora mencionaré. Bueno, de todos los vecinos y vecinas. Como siempre, como digo, es siempre un placer venir aquí. Iba a traer una serie de datos para ver qué era esto de los barrios vulnerables, pero voy a decir algo muy por encima, sobre todo decir qué significa eso de barrios vulnerables, de la vulnerabilidad urbana, pero sobre todo quiero hablar de ello para que veamos cuál es la fotografía. Veo que por ahí no me oís bien. ¿Me oís? Si no, levanto la voz. Vale. La fotografía que tiene de este barrio el Estado español, es decir, nuestros gobiernos. Desde 1991, sabéis que los censos se hacen, o se hacían, porque ahora no se hacen igual, pues cada primer año de cada decenio, 1991, 2001, en 2011 tocaba otro, pero ahora dicen que no es necesario tener un censo tan grande, sino que hay que hacer una encuesta y con eso es suficiente. Por tanto, antes teníamos buena información y un buen diagnóstico de muchas de las condiciones sociales, económicas y demás de toda España que ahora vamos a perder. Dijeron que se hizo un estudio sobre los barrios vulnerables en 2001, otro en 1991, 2001, en 2006 se hizo un recuerdo, pero el de 2011 todavía no sabemos nada. Bueno, ¿y qué es esto de los barrios vulnerables? Esa fotografía que tiene claramente el Estado español sobre el barrio de La Paz. Pues dice, se entiende la vulnerabilidad urbana como aquel proceso de malestar en las ciudades producido por la combinación de múltiples dimensiones de desventaja, en el que toda esperanza de movilidad social ascendente, es decir, que cambiemos de vida para mejorar, de superación de su condición social, de exclusión o próximo a ella, es contemplada como extremadamente difícil de alcanzar. Por el contrario, los ciudadanos, los vecinos y vecinas de estos barrios vulnerables, perciben la vida como insegura y tienen miedo a la posibilidad de una movilidad social descendente, es decir, de caer en la exclusión social o de caer en situaciones sociales aún peores, es decir, de empeoramiento de sus actuales condiciones de vida. Estos estudios que se hacen desde la sociología casi siempre van a evocar a causas estructurales, es decir, que nos van a decir del sistema laboral que tenemos, de la posibilidad de acceder a un trabajo que tenemos digno, de cómo son la calidad de nuestras viviendas y nuestros barrios, etcétera, ¿no? En este estudio en concreto, pues se analiza cuál es nuestra vulnerabilidad sociodemográfica, es decir, cuántas personas de un estudio a otro va aumentando el número de personas que son vulnerables, la vulnerabilidad socioeconómica, es decir, si cobramos mejores salarios, si tenemos más fácil acceso, más difícil acceso al trabajo, la vulnerabilidad residencial, cómo son las condiciones de nuestras viviendas, de nuestros barrios, si tenemos jardines, etc. Y la vulnerabilidad subjetiva, es decir, cómo percibimos nosotros
esa vida en el barrio, es decir, cómo nos sentimos ante estas condiciones. Bueno, entre estas, como digo, dimensiones, pues se analiza la tasa de paro, la población que no tiene estudios o las carencias que tienen nuestras viviendas para ser consideradas como viviendas dignas, es decir, si tienen agua corriente, baño, ducha, servicio de aseo, etc. Bueno, pues ¿cómo ve el Estado español, que es quien hace a través del Instituto Nacional de Estadística y a través del Ministerio de Fomento, cómo ve el barrio de La Paz? Pues en este estudio, que se analizan barrios de ciudades de más de 50.000 habitantes, por tanto se analizan en la región de Murcia, Lorca, Cartagena, ahora Molina de Segura y Murcia, pues hay una serie de barrios. En Cartagena, por ejemplo, la barriada de la Virgen de la Caridad, Santa Lucía, Los Mateos, barrio del Peral, urbanización Mediterráneo, Los Dolores. En Lorca, el barrio de San Cristóbal y los barrios altos. En Molina de Segura, San Miguel del Carmen, San Antonio y Los Ángeles. Y en Murcia, La Paz de Afama, Barrio Mar, Cabeza de Torres, San José, Espíritu Santo y El Palmar y Santa Rosa. Bueno, pues el barrio de La Paz, en todas esas dimensiones, es de los tres que tienen la puntuación más alta de vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Tiene en total un 5, que es la puntuación máxima. Significa que en la calificación según criterios demográficos tiene un 4, de las más altas. ¿Qué significa eso? Que ha aumentado más de un 26% desde 1991 la población que está expuesta a vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Por otro lado, según los criterios socioeconómicos de acceso al trabajo digno, tiene otro 4, una de las puntuaciones más altas, que nos está diciendo también que tiene alta población en paro. No sé si sabéis que en La Paz, junto a otros de estos barrios, cuando llegó la crisis económica, fueron de los barrios que empezaron a tener las tasas de paro más altas, porque fueron los primeros que se expulsaron de ese mercado laboral que tenía que ver con la construcción. Y además, como digo, fueron de los primeros que se expulsaron, fueron también de los primeros que empezaron a cobrar el paro, pero también de los primeros que se les acabaron los 2 años de paro y por tanto gran población se quedó con bajos ingresos. Por otro lado, la clasificación según criterios residenciales tiene la puntuación más alta de toda la región de Murcia, que es también a la vez una de las puntuaciones más altas en todo el país, tiene un 5. Es decir, es uno de los barrios donde peor calidad y conservación y rehabilitación hay de las viviendas. Y por último, la clasificación según criterios subjetivos, es decir, que sentís, que sienten los vecinos y las vecinas, está también en un 4, es decir, muy alta, de que la propia población observa que las condiciones en las que se vive en el barrio son bastante buenas. Estamos, por tanto, ante un contexto que podríamos llamar, en palabras del sociólogo Bourdieu, de abandono o de retirada del Estado. ¿Qué significa esto? Pues que de alguna forma las instituciones públicas que se tendrían que estar ocupando de muchísimas cuestiones de este barrio se han retirado. Pero esto no quiere decir, y en sociología lo sabemos bien, que es un barrio guetificado, es decir, que es un gueto como intentan decir muchas veces ciertos políticos y medios de comunicación. No es un barrio, no es un gueto porque el Estado no deja de estar aquí. Hay escuelas, hay colegios, hay servicios sociales, la policía viene cada 2 por 3, por tanto no pasa como en estas ciudades americanas, que es donde verdaderamente hay guetos, donde el Estado se ha retirado completamente. Cuando se retira completamente el Estado, no hay servicios sociales, no hay escuelas y colegios y ni siquiera hay policía. Es decir, es una verdadera selva en la que la gente tiene que sobrevivir solamente de su organización y sus recursos. Por tanto, aquí abogo también para empezar a destruir esa imagen de gueto, porque creo que el barrio de La Paz, dentro de
de todas las condiciones materiales de existencia tan vulnerables o malas que tiene, sí que creo que tiene una inmensa diversidad y sobre todo es un barrio que podríamos denominar trabajador, que, pero por ciertas circunstancias, como digo, ha sido entre otras abandonado por el Estado. Y cuando digo abandonado por el Estado, me decía hoy una vecina, cuando le hablaba de esto, es que para mí, para empezar a dar propuestas de las que después debatamos, tenemos que empezar a trabajar, en primer lugar, sobre la imagen del barrio. Si a alguien le pregunto, una vecina o vecino de aquí, esta noche, que si ha venido hace poco la policía, seguro que me va a dar una respuesta igual que me dio la vecina hace un momento. ¿Por qué vino la policía el último día? ¿Me respondería alguien? Porque como tienen que votarle, o hace de imagen de la policía para que nos estamos seguros. Simplemente. Vale. A llevarse a los malos, vinieron. A llevarse a los malos, que nunca se lo llevan dentro de ahí, pues son las elecciones, pues ya está. A llevarse a Era los una malos. forma desarrollada para hacernos. Sabemos de todo malo y bueno. Exactamente. Pero que no Tres venga noticias de estas han salido en el último mes en la prensa regional. Dice: guerra contra los garitos de la droga de La Paz. Qué casualidad que cada vez que vienen elecciones, como dice la compañera, pues la policía viene, hace redadas, muestran la foto de cómo han tenido que ir un montón de antidisturbios a tirar una puerta y, bueno, si uno lee los contenidos, pues son bastante ridículos. Pero ¿qué significa esto? ¿Y qué digo como sociólogo que significa esto? Esto significa que hay un interés desde hace muchos años de los poderes públicos que nos gobiernan de que haya una muy mala imagen de este barrio. Y uno, por mucho que digan, incluso algunos vecinas o vecinas, no sentimos que este barrio sea un barrio peligroso, sino que, como digo, es un barrio de trabajadores y trabajadoras, en los que por supuesto hay garitos de droga, pero también hay, como en mi antiguo barrio, los hay en Vista Bella, los hay muy cerca en el centro de Murcia, los hay en menor medida en otros barrios, pero no es la generalidad. Hay un interés, hay un interés de marcar negativamente a este barrio. Ya vimos con todo el proyecto de López Rejas que es mucho más fácil que si tienes un barrio que lo tienes marcado negativamente, pues después poder hacer ciertas políticas, en este caso de rehabilitación del barrio, que todos sabéis cómo han quedado, es decir, que han sido una mentira. ¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues soluciones no tenemos ninguno. De momento, como decimos, se ha retirado el Estado, se han retirado los poderes públicos y solo nos mencionan para hablar mal de nosotros y de nosotras. Yo a la única conclusión que llego fue a través de las prácticas que tuvimos en el 15M aquí en el barrio. Es decir, el barrio ahora, como vemos, hay mucha gente mayor, pero no hay un reemplazo generacional en la actividad social. Y cuando nosotros llegamos al barrio, no llegamos aquí, sino cuando formamos parte con los vecinos y vecinas del barrio, y había algunos que sabíamos de algunas cosas y nos juntamos y empezamos a hablar, pues se consiguió, por ejemplo, algo como frenar, que se ha frenado durante 3 años los cortes de agua de montones de familias, que ahora están empezando a cortarle otra vez, pues se frenó. Y eso se frenó simplemente no porque no tuvieran miedo a los activistas sociales, sino porque por primera vez hacía mucho tiempo que este barrio tiene tradición luchadora y lo ha hecho muchas veces, pero por primera vez en los últimos años las vecinas del barrio salieron a la calle, se organizaron y empezaron a elaborar un discurso contra algo que era injusto, los cortes de agua, porque la ONU reconoce que el derecho humano al agua tiene que ser para todos, a nadie se le puede cortar por no tener capacidad económica. Pues las vecinas fueron muy valientes y se fueron a la puerta del ayuntamiento, a la puerta de UASA, y como hicieron mucho ruido y salieron en los medios de comunicación, ¿qué hicieron los poderes públicos? Pues llamaron a las vecinas, la llamó el ayuntamiento,
la llamó el Muasa y se sentó con los directivos de Muasa, las llamó el defensor del pueblo y se tuvieron que sentar con el defensor del pueblo y salió en la prensa, y por tanto lo que hizo el ayuntamiento es crear un fondo social que ahora les está negando, crear un fondo social de 200.000 euros, que el año pasado lo subieron a 300.000, y hacer que se haya beneficiado no solo del barrio, sino de toda la ciudad, más de 2.000 familias que estaban en riesgo de que le cortaran el grifo. Pues estas vecinas consiguieron eso. Y si yo digo, si tenemos un ejemplo muy claro de que se pueden hacer cosas desde abajo también entre los vecinos y vecinas, ¿por qué no? Y le digo a las organizaciones sociales que empiezan a ponerse activas otra vez, a los vecinos y vecinas, se intenta de nuevo hacer que la gente se reúna, sobre todo que hable, que se creen grupos de apoyos, si acaso temáticos, sobre cuestiones. Aquí están desahuciando a las familias continuamente. Las casas de muchas vecinas y vecinos se les están cayendo los techos. Ya no solo les están cortando el agua, sino que a muchas les están cortando la luz. Y la única respuesta que tenemos de los poderes públicos es mandarnos a la policía para entrar en un garito de droga que sabemos que siempre ha estado ahí. ¿De acuerdo? Por tanto, creo y propongo para el debate cómo hacer que ese trabajo social, cómo hacer que los jóvenes y las jóvenes del barrio, que ahora mismo están desesperados porque no encuentran dónde trabajar y demás, cómo conseguir que se reúnan y empezar a hacer que sentir que el barrio es suyo y que organizándose se puede empezar a hacer algo. No hay soluciones drásticas, pero se puede empezar a hacer algo. Bueno, aquí acabo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Nosotros, desde el grupo de voluntarios que estamos ahí en Cáritas del barrio, tenemos que empezar afirmando que en el barrio existe una bolsa muy importante de pobreza severa, de pobreza extrema, de pobreza absoluta. La pobreza absoluta se define como una situación donde las personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas, sobre todo necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la vivienda, el vestido. Pero esta situación, para analizar un poco de dónde viene, tenemos que remontarnos al origen del barrio. En la exposición fotográfica que ha mencionado Pepa, que estuvo en la universidad, se ve de forma muy elocuente el origen, la evolución y hasta llegar al momento actual del barrio. Como la van a traer aquí al Centro Cultural, es recomendable el barrio en general está habitado por gente trabajadora, sencilla, humilde, pero cuando se configuró, se empezaron a construir en el año 1972 además de esa familia vinieron también otras familias procedentes ya de áreas suburbanas. O sea, venían del barrio de San Juan, de los cuarteles de Garay, las huertas de Rincón del Pajar del Rey, Gala del Rey, Ciudad y la huerta de vivienda. El tipo de vivienda ya muestra para qué familias están destinadas. Viviendas de 45 a 50 metros cuadrados. También su configuración urbanística. No se buscó la continuidad del polígono con el resto de la ciudad. Se hizo un barrio aparte, aislado de su entorno. Una sola calle atraviesa el barrio de un lado a otro, que es esta, Pablo VI, y la gente pasa tan rápida que sería interesante conocer la estadística, el número de farolas que ya se han caído atropelladas por coches, sobre todo de madrugada. Se ve que tienen prisa en pasar el barrio. Y yo recuerdo cuando trabajaba en la consejería que compañeros y compañeras jamás no se atrevían ahí enfrente de la calle, no se atrevían, hay problemas de aparcamiento, a cruzar el barrio para aparcar.
porque vamos, le iban a tocar, le iban a comprar el coche, le iban a atrás. Ahora ya la necesidad obliga y ya entra, ¿no? El barrio ha ido evolucionando. Mucha gente que ha podido se ha ido a vivir a otras partes del municipio. Las viviendas vacías han sido ocupadas por una población inmigrante procedente de varios países. La crisis del ladrillo, esta crisis ha afectado gravemente al barrio. Siempre la crisis azota gravemente a los de abajo. Nosotros creemos que para eso están provocadas. Son muchas las personas que tenían trabajo, que lo perdieron, que no encuentran, y si lo encuentran, no lo sacan de la pobreza. ¿Y en qué momento nos encontramos? El barrio tiene actualmente, según mis datos, si no me equivoco, unos 5.300 habitantes aproximadamente. Pues bien, el número de familias atendidas por Cáritas y atendidas porque están en una situación grave de pobreza se ha incrementado sensiblemente desde el año 2007 hasta la fecha, 2015. En el año 2008 se prestaba ayuda a 240 familias, actualmente a 360. O sea que hay 120 familias más. Si tenemos en cuenta que de esas 240 primeras, unas 100 ya dejaron de pedir ayuda, bien porque se fueron a otros barrios, bien porque volvieron a sus países, bien por cambios de la situación, podemos considerar que se ha duplicado el número de familias en situación de pobreza extrema. Esas 360 familias se reducen en 1.500 personas, contados adultos y niños. Y esto no está sacado de estadísticas oficiales ni de ningún tipo. Esto está sacado de los datos que Cáritas tiene día a día de la familia que acuden a Cáritas a pedir ayuda y a las que se les presta de alguna manera. A nosotros nos toca, porque estamos permanentemente en contacto con esa familia, ponerle rostro, ponerle nombre y ponerle apellido. Y son personas que acuden a Cáritas a pedir ayuda, son personas que sufren, son personas que se desmoronan, son personas que no saben qué van a dar de comer a su hijo al día siguiente, que sienten vergüenza porque es la primera vez que acuden a un sitio a pedir ayuda, personas que incluso tienen dignidad, pero en estas situaciones parece que se les humilla. Tienen dignidad porque no puede ser de otra manera, pero se la robamos. Personas que tienen voz, pero no lo escuchamos. Se ve que no hablan lo suficientemente alto. Estas ayudas están asociadas, estas carencias están asociadas en primer lugar a la alimentación, el mayor número, a la pobreza energética, la luz y el agua. Ya ha contado Miguel Ángel lo que pasa con el agua, son constantes los cortes de luz. Las familias tienen que optar por pagar la luz o el agua o dar de comer a los críos y por supuesto optan por lo segundo. Carencias sanitarias, no tienen para pagar las recetas en la farmacia, en el vestido y en el calzado. Las becas de comedor, si oímos a veces se le llena la boca de que todos los niños con necesidades tienen beca de comedor, eso es mentira. Y vivienda, pago de alquiler, no pueden pagar el alquiler, deben varios meses, o no pueden pagar el préstamo, etc. Desde Cáritas tratamos de ayudar para paliar estas carencias, pero no nos engañemos, ni tenemos recursos suficientes materiales, alimentos, ni dinero suficiente. Sirven para una pequeña ayuda, pero no soluciona el problema. El problema sobre todo es la pobreza. Sabemos que tenemos que estar ahí por propia coherencia. Sabéis que Cáritas es una organización de
probablemente por propia coherencia con el mensaje de Jesús de Nazaret. No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de los que nos rodean, de los que pasan hambre. Pero también sabemos que Cáritas no es la que tiene que solucionar el problema de la pobreza, el problema de fondo. Porque estamos convencidos de que cuando la caridad es necesaria es porque hay un sistema injusto. Cuando la caridad empieza es porque ha terminado la justicia, porque acaba la justicia. Estamos inmersos en un sistema social y económico radicalmente injusto que mantiene a este grupo de gente sin esperanza, sin horizonte, sin salida, en una situación de abandono. El sistema considera que el ser humano es un bien de consumo, de usar y tirar. Este grupo de personas ya no cuentan para el sistema, están fuera, están excluidos. Son los nadie, que decía Eduardo Galeano, los ninguneados. Los seres no son seres humanos, sino recursos humanos. No son personas con rostros, sino con brazos. Pero estos nadie necesitan recuperar la dignidad con el trabajo. Necesitan trabajar. Lo buscan, lo dicen que quieren trabajar, pero no lo encuentran. O el que encuentra es tan precario que no lo saca de la pobreza. Y aunque se les quiera quitar la dignidad, por el hecho de ser personas, tienen dignidad y tienen derechos. Y entonces voy a leer dos artículos muy cortos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Dicho esto, tenemos que afirmar con rotundidad que en el polígono de la paz se están violando sistemáticamente los derechos humanos, que todas las políticas de asistencia social, tanto públicas como las que realizan organizaciones como Cáritas, no sirven para solucionar el problema de fondo, no sirven para erradicar la pobreza. Por tanto, desde este punto de vista, han sido y son un fracaso. Uno de los principales principios en el que se fundamenta el sistema capitalista es la teoría del chorreo, o sea, que la riqueza crezca tanto que cuando llegue a los más altos chorrea y le llega a las clases de abajo. Eso es una falacia y una mentira, porque en todos los años del sistema capitalista no se ha dado nunca esa situación de que solucione esta situación. Entonces, ¿qué propuestas? Nosotros, esto que he dicho es muy pesimista, pero también queremos dar unas propuestas para la esperanza, unas propuestas que me ilusionen, por lo menos que... Primero, hace falta un cambio radical del sistema socioeconómico. Estamos bajo un capitalismo salvaje, una economía de la exclusión, con un dominio de los mercados sobre la política. Gobierna el dinero, mandan los poderes financieros, las grandes multinacionales y la banca. Hace falta y es necesario devolver el poder a los ciudadanos. Que el centro de la actividad política y económica sean las personas, los ciudadanos. El bien común de todos los ciudadanos. Hace falta gobiernos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. Para ello es necesario que los gobiernos de turno, sean cuales sean, adopten políticas de protección social,
no de asistencia social. Encaminar a que toda persona tenga garantizada durante el periodo en que esté en situación de vulnerabilidad, en situación de exclusión, en situación de paro. Lo he dicho antes, hay muchas familias con ingresos cero, o sea, algún miembro de la unidad familiar tiene ingresos. Que esté en esta situación unos recursos necesarios, ingresos necesarios que le permitan a él y a su familia tener una vida digna, tal y como establece el artículo 25 de la Constitución. Porque creemos que no es un problema de dinero, es un problema de prioridades. Porque creemos que una democracia sin derechos humanos no es una democracia. Porque creemos que un sistema económico que mantiene a ciudadanos en situación de pobreza extrema es cualquier cosa menos humano. Y porque creemos que una sociedad que permite que exista en su entorno estas bolsas de pobreza sin exigir a los poderes públicos, al gobierno de turno, sea que sea, soluciones, es una sociedad enferma. Entonces, para terminar, desde Cáritas de la Paz aspiramos, y no es un deseo ni una utopía realizable, sino algo realizable y necesario, aspiramos a una sociedad en la que no sea necesaria Cáritas para ayudar o para ayudar a la familia en situación de pobreza. Podrá ser necesaria para acompañar, para llevar a cabo la solidaridad, en fin, para otras cosas, para solucionar problemas de pobreza que no sea necesario. Una sociedad donde Cáritas no sea necesaria. Pues buenas noches, soy Pepe Aledo, educador social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia. Lo primero que quiero es agradecer a las organizaciones que me hayan invitado, dar la posibilidad de tomar la palabra aquí. En realidad podría decir, en muy resumidas cuentas, que voy a tratar de hablar de la crónica de una insuficiencia prolongada. Los servicios sociales llegamos, entre comillas, al barrio en octubre de 1981, casi con los primeros ayuntamientos democráticos, y desde el octubre del 81 hasta hoy mismo yo siempre he tenido la sensación, que decía aquí el amigo, que siempre estamos escasos, que nunca podemos llegar a todo lo que necesitamos, que no es posible nunca cumplir con todos los objetivos que nos tendríamos que marcar desde los servicios sociales como un derecho esencial de la ciudadanía, los servicios sociales, que no es una caridad, aunque la caridad sea estupenda también, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que la justicia está antes que la caridad. La caridad es un elemento complementario. Bueno, desde el principio ha habido en el barrio, desde los servicios sociales, dos profesiones, por así decirlo, hay otras más de apoyo, pero esencialmente los trabajadores sociales, o vamos a decir los trabajadoras sociales, porque en su inmensa mayoría han sido chicas, y los educadores o educadoras sociales. El trabajador social o las trabajadoras sociales se encargan fundamentalmente de la gestión de recursos económicos, de otro tipo de recursos que la población necesita. Y los educadores hemos tenido siempre, por así decirlo, como prioritario el trabajar con infancia y adolescencia, ¿vale? Y ahí es donde a mí me duele, me explico. Considero que la infancia es seguramente en los sitios vulnerables, como decía antes nuestro compañero, los más vulnerables son seguramente los ancianos, muy ancianos, y los niños. Los niños son el elemento más vulnerable porque tienen una serie de necesidades hacia el futuro que en muchas ocasiones no se pueden cumplir adecuadamente. Los niños necesitan, como sabéis, para poder crecer, desarrollarse y llegar a ser lo que tienen que ser, un elemento esencial que es la socialización, y eso se consigue en la familia, en la escuela, en el
grupo de iguales, en la comunidad. En los sitios donde todos estos elementos tienen serias deficiencias, pues los niños evidentemente tienen también ciertas deficiencias. Seamos positivos. Cuando he aparcado el coche en la plaza para venir, me he encontrado la plaza llena de niños y adolescentes jugando al fútbol. Eso seguramente en el resto de Murcia o en el resto de barrios no se puede ver. Está esa convivencia de niños, de adolescentes, mayores, sentados en los bancos jugando y tal. Eso para mí me parece algo fantástico dentro de las dificultades que tenemos. No podemos engañar, hay muchas dificultades, pero también hay un montón de cosas buenas y un montón de cosas interesantes y positivas. Bueno, como digo, estamos hablando de un colectivo que también ha sufrido y está sufriendo muy duramente las consecuencias de la crisis. Sabéis que el paro juvenil es alarmante, verdaderamente alarmante. Lo es para incluso la gente que tiene formación y demás, pues cuanto más da la gente que tiene cierta carencia de información. Estamos hablando, yo tengo los datos del 14, que siempre un poco de los tuyos. El número total de habitantes, según el censo del 2014, del barrio serían 4.901 habitantes. Hay poca diferencia, efectivamente, no vamos a dejar por puntero con unos cuantos. Lo he leído en otro sitio. Vale. Y estaríamos hablando que de inmigrantes, en esos 4.901 habitantes, hay 1.194. Estamos hablando del 24% de la población del polígono es de gente extracomunitaria, lo cual, lejos de ser un problema, también es potencialmente una riqueza, que también tenga sus dificultades y sus problemas. Y de niños de 0 a 17 años estamos hablando de 1.042, de los cuales también el 24%, es decir, 249 niños, son también inmigrantes, son extracomunitarios. Bien, doy varias pinceladas sobre el problema que ha habido con los niños y con los adolescentes. Hubo un momento, no recuerdo exactamente qué gobierno lo hizo, pero cuando se hicieron los colegios concertados, pagados con dinero público, me dio la sensación, o tengo la sensación que desde entonces se metió un poco la zorra en el gallinero, ¿no? Porque desde entonces, y es una cosa que seguramente es razonable, que la gente que haya entendido el progreso, como que sus hijos pudieran estar en unos sitios donde hubiera más calidad o más posibilidades o desarrollarse conviviendo con gente de más dinero y más historia, eso ha ido haciendo que ciertos colegios, y estamos todos pensando más o menos en los colegios de la zona, se han ido despoblando. Yo he visto cómo desde el 81 el Colegio de la Paz, que era un recurso fantástico y que estaba en medio del barrio, etcétera, etcétera, la cercanía y la calidad que ha habido y que hay en el colegio, ha ido despoblándose. Me parece altamente significativo y muy simbólico también que cuando se hizo esa fantasmada de López Rejas, lo primero que se tiró fue la escuela infantil, es decir, un recurso absolutamente necesario para los niños, dedicado a los niños y a la familia. Y hubo una guerra tenaz, Jesús lo recordará, que yo recuerdo que una Semana Santa dieron incluso la orden del colegio de desalojarlo, ¿lo recuerdas? Estaban también dispuestos a desalojar y tirar el colegio público de La Paz para empezar a hacer el tema de López Rejas. Afortunadamente no se hizo, no sé exactamente por qué razón no llegó a tirarse, pero efectivamente no se tiró. Con esto quería decir que los niños, que los adolescentes, si cabe, son de la población de la que estamos hablando, del polígono de La Paz, la gente con más
necesidades, por así decirlo, ¿no? Nuestro trabajo ha consistido en gran medida en intentar paliar ciertas historias. Tenemos becas de comedor, recursos de tiempo libre, pero como decía al principio, siempre tengo la sensación de la insuficiencia. En muchas ocasiones tenemos incluso que llamar a Cáritas por si ellos tuvieran, y a mí personalmente me da vergüenza. Personalmente me da vergüenza que desde lo público, desde los servicios sociales, tengamos que recurrir a Cáritas, y no es que me dé vergüenza por ello, porque tenemos una buena relación y entendemos los motivos de por qué se hace eso, pero sí que me da vergüenza como institución tener que recurrir a una ONG o una asociación como Cáritas, porque no podemos cubrir tampoco las necesidades que nos demandan, y son necesidades que son derechos, ¿entendéis? Y bueno, yo no quería ir más allá, solamente dar una pequeña pincelada, y quería deciros finalmente una frase que yo tengo en mi despacho, la tengo en un cartel, y que he intentado que sea siempre, por así decirlo, la frase que ilumine mi actividad o mi acción. Es una frase de un señor que vivió hace muchísimo tiempo, que se llama Epícteto, que nació en Grecia, pero se lo llevaron a Roma como esclavo. Y el hombre decía ya hace 2000 años tal cosa. Decía, es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos. Cuando Soledad hablaba de los malos, de que habían venido aquí a por los malos, yo estaba pensando en la calle Serrano de Madrid. Se me ha pasado por la cabeza. Y me han dado de decirle a Soledad, Soledad, aquí no están los malos, porque los malos que están aquí no le hacen daño a nadie. Los malos están allí, que son los que nos hacen daño a todos, que son los que nos roban a todos, que son los que se corrompen, etc. Esos son los verdaderamente malos. Y esta frase viene a decir eso. ¿Cómo que no estabas aquí el otro día? Porque si llega a estar aquí, Esos son los malos. Procuraré no perderme nada. madre mía la que se formó ahí baja. Y aparte de esto, pues quería también terminar con una frase también de Galeano que nos invita un poco a seguir en el camino. 50 años están muy bien, pero hay que seguir y intentar fundamentar de nuevo la esperanza, fundamentar de nuevo las asociaciones que den respuestas colectivas en vez de quedarnos en lo meramente individual. Y la frase dice así: al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Es decir, esta frase nos está invitando a que verdaderamente sea todos los días, llegamos a ser haciendo todo lo posible para cambiar justo lo que somos, es decir, lo que no nos gusta y lo que es injusto, etc. Y nada más. Es una pena que hayan terminado de hablar y que mí. Están diciendo cosas muy interesantes y porque esto de enfrentarse así a este rato es un poco duro, ¿no? Pero bueno, yo también doy las buenas noches y no sé si agradecer a la organización que haya pensado en mí, pero bueno, sí que voy a agradecer. Y felicitar por dos cuestiones. Una, por los primeros 50 años del barrio, que yo creo que es un motivo muy importante, especialmente a los vecinos que siguen viviendo en el barrio y que siguen luchando por el barrio. Vaya mi felicitación. Y yo creo que otra felicitación es por la idea de impulsar un proceso de revisión de la historia del barrio, de recordar desde los orígenes, la evolución, los acontecimientos más importantes, las personas que han ido pasando, los problemas, las victorias, las heridas, las tiritas que nos hemos ido poniendo. Yo creo que
si no recordamos, si no valoramos, si no conocemos el pasado y el presente, muy difícilmente vamos a construir un futuro que sea sólido. Yo creo que esa es una razón también importante para estar contentos, para que nos podamos ver, y porque si nos vemos es porque tenemos cierta ilusión y cierto convencimiento de que juntos, a pesar de todas estas dificultades, posiblemente tendremos que hacer planes para los próximos 5 años. Vamos a hacer planes a más corto plazo, ¿vale? Sí. Pero planes con una cierta visión de futuro. Eso es muy importante, que sean también alcanzables. Hablar de los 50 años, que es una edad muy estupenda, es muy buena edad, también nos invita a pensar que como los barrios son organismos vivos, y como organismos vivos pues pueden sufrir, digamos, las mismas etapas o las mismas cosas que sufrimos las personas, porque nacemos en un momento determinado y vivimos nuestra fase de niñez, vamos aprendiendo y desarrollándonos en la adolescencia, la juventud, la madurez, y a veces pues envejecemos, nos salen nuestras arrugas, y lo que es muy importante es que hagamos planes en todos los momentos para abordar esas dificultades, esas limitaciones que nos van surgiendo, ¿no? Y yo creo que también en esta línea revisar lo que han sido estos 50 años vuelve a ir por el mismo planteamiento de ver por dónde seguimos y por dónde mejoramos las condiciones del barrio y de los vecinos, que en muchas ocasiones van muy unidos. Y que como las personas, pues conforme crecemos, vamos pasando etapas. Hay etapas más tranquilas, hay etapas más luchadoras, más reivindicativas, a lo mejor a veces pues más apáticas, con más desgana, ¿no? Que hay momentos porque tenemos que, como los críos, pasamos enfermedades, nos resfriamos, cogemos algunas bronquitis, algunas rubeolas, bueno, pero son cosas muy importantes para el crecimiento, porque nos van a ir dando anticuerpos y nos van a ir permitiendo que crezcamos con más salud a pesar de algunas enfermedades. Y algunas son muy necesarias y otras a veces son un poquito más complicadas. Por ejemplo, lo que hemos va a pasar el movimiento vecinal, no solo en La Paz, sino en muchos sitios, porque de un dinamismo tremendo pues ha vivido una etapa de más politización y de desmantelamiento del propio movimiento asociativo, el movimiento vecinal, y se ha hecho a veces pues también un uso excesivamente partidario de los movimientos vecinales, ¿no? Y eso también ha generado mucha desmovilización. Eso es un punto interesante. Un punto importante es el abandono de la administración de determinados entornos, de la integración de determinados entornos. Estábamos comentando que estas situaciones son de carácter estructural, que forman parte del sistema y estos barrios son daños colaterales, y a veces se dan pinceladas de ayudas que permitan paliar algunas dificultades, pero no se abordan los problemas de fondo y no se plantean las soluciones más definitivas, ¿no? Yo creo que también hay otro elemento que ha sido muy importante, no digo ni para bien ni para mal, digo que es muy importante, también ha sido esta enfermedad del hiperregismo, que también ha condicionado bastante la vida y la imagen y la proyección del barrio, ¿no? Enfermedades necesarias y enfermedades o situaciones pues muy complicadas que pueden poner en peligro la supervivencia de algunos entornos. Y este barrio ha estado en peligro cierto y serio de ser absolutamente desmantelado. Yo creo que
que compartimos bastantes los análisis de las personas que han hablado antes. Yo no soy del barrio y entonces, pues, comentando con mi amigo Luis, yo creo que estamos hablando de características que ya se han comentado, barrios con muchas veces de personas trabajadoras, humildes, que hacen esfuerzos diarios por sobrevivir, y eso pues marca una dinámica en el barrio. Que además también en determinados momentos se suma a las luchas, a las reivindicaciones, los problemas de los vecinos, los problemas no solo de las viviendas o de los parques, sino también los problemas de los vecinos del desempleo, de la falta de recursos, ¿no? O sea, no es solo por el tema estrictamente del barrio, sino de los habitantes. Yo a lo que han dicho de las situaciones de vulnerabilidad, yo creo que añadiría, o del intento de hacer negocio en este barrio y del enfrentamiento que ha supuesto y de las heridas que ha podido abrir entre vecinos, las tremendas consecuencias de la crisis, que evidentemente todas estas cosas afectan mucho más a los sitios, a los entornos, a las personas, a los grupos humanos que tienen más dificultad. Hay gente que no solo no ha visto nada de la crisis, o lo ha oído en los telediarios, pero ha habido gente que en la crisis se ha enriquecido. Es decir, hay un porcentaje de la población que ha visto crecer de manera alarmante su pobreza, mientras una parte de la población ha visto crecer no tan alarmantemente su riqueza. Pues la crisis no ha afectado a todo el mundo por igual. Y hay en algunos sitios, en algunos entornos, donde la crisis ha sido mucho más brutal. Y este es el caso de este barrio. Miguel Ángel daba algunas pistas, pero a veces hace falta solo pasear por el barrio. Pues, teniendo en cuenta, ¿no? Yo creo que un barrio a veces puede ser entendido como algo administrativo, es decir, el barrio tal, o donde se juntan edificios, parques, calles, pero posiblemente aquí se ha vivido y estáis reivindicando algo más que edificios, algo más que calles, un proyecto de convivencia, un espacio donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde nos relacionamos socialmente. Yo vengo también de una zona que era un ensanche, sin personalidad. La ciudad crecía y había que ampliar las posibilidades de vecinos de tener su casa, y se van creando barrios que crecen como ensanches. Yo creo que es algo, por ejemplo, nos cambió a nosotros la idea de lo que era aquello cuando ante notario, en una zona que iba a ser un parque, un aparcamiento, ante notario se plantaron pues un montón de árboles, y aquello no solo no fue un aparcamiento, sino que fue un parque emblemático en Cartagena, y además fue el inicio de un proyecto de trabajo en un barrio también importante. Se creó conciencia, se creó unidad, se creó proyecto común. Eso es un barrio y no podemos permitir que nos lo liquiden. Bueno, yo creo que con estos mimbres que hemos hablado aquí, yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo y suscribo todo lo que han dicho los compañeros, cosas muy positivas, también dificultades posibles. No me he metido en el tema de la droga, pero evidentemente sí que es un problema, no solo el tráfico, el consumo, sino para la imagen de una determinada comunidad que también vive en este barrio y que le condiciona. Entonces, yo creo que es un elemento no de imagen y no recurrente, de unas redadas tremendas para 2 gramos. Esto
esto es absolutamente ridículo. Porque todo eso... Pero evidentemente sí que es un problema muy serio que afecta a la realidad y a la imagen de un determinado grupo humano que vive en este barrio. Y que también puede ser uno de los puntos que junto a todos los que hemos dicho, todos estos elementos son necesarios juntos. De uno en uno a lo mejor no se entienden ni generan graves problemas, pero juntos sí que van creando situaciones muy difíciles. Y uno también en un momento determinado el traslado de algunos negocios al barrio. Pero bueno, con estos mimbres de precariedad, Pepe hablaba de uno que me parece muy importante, de diversidad. Pues a veces de ánimo, de desánimo, de los vecinos, de la experiencia acumulada, de los diversos intereses que los vecinos tienen en su zona. Este proceso yo creo que pretende rearmar un proyecto de barrio que ilusione y que anime a permanecer en el barrio. Yo creo que creo entender que la cosa por aquí me parece muy interesante. El qué hacer yo creo que tampoco sería excesivamente complicado. Si nos ponemos, seguro que se nos ocurren cosas que hacer. A veces la dificultad está en el cómo. Porque decir, bueno, hay que hacer esto, pues posiblemente no se dice el cómo logramos movilizar, sensibilizar, organizar, pues posiblemente esa es la parte más delicada, pero yo sí me animaría a deciros algunas cosas muy breves. Una, aprovechar la oportunidad de ser un barrio multicultural. Que muchas veces esto lo vimos como problema, como dificultad, pero puede ser una oportunidad vivir en un barrio con diferentes grupos culturales, para traducirlo en riqueza, en encuentro, en convivencia y en integración intercultural. Quizá una de las dificultades es cómo conseguimos la participación de esa diversidad en espacios o sistemas de participación que no son nada o del todo propio de esos grupos. Eso es un reto. Es decir, como nos juntamos gente de diferentes procedencias, habrá que encontrar fórmulas que nos sirvan a todos, ¿no? Con un proyecto de recuperar un barrio que sea saludable, ¿no? Y de organizarse para recuperar los servicios públicos, todos los servicios que se han ido deteriorando, perdiendo, etc., ¿no? ¿Cómo? Pues yo soy un poco inconsciente y osado, pues digo cosas que creo, y una es, esto es posible, y es posible porque si no fuera posible no estaríais aquí. No solo es posible, sino que es deseable, y hay necesidad, y hay ganas, y hay interés, y hay voluntad. Entonces esto solo lo podemos hacer recuperando el proyecto, haciéndolo, rehaciéndolo, el proyecto de barrio con la participación del tejido existente y generando nuevos tejidos y espacios de sensibilización, formación y participación ciudadana. ¿Cómo incorporar más personas afectadas por todas estas carencias que estamos diciendo y que seguro que están igual o más preocupados que nosotros que estamos aquí, pero que no han venido y a lo mejor nos encontramos en las peleas, en las asambleas, en la lucha, ¿no? Es importante mantener viva la llama de la organización social, la ilusión y evidentemente recursos para recuperar el barrio, urbanísticos, que son muy caros, pero que son fundamentales para articular en torno a esto algún nivel de movilización. Aunque estrictamente el secretariado ciudadano no está en el barrio, aunque trabajamos con muchas personas del barrio, por nuestra parte no rehuimos el reto de participar y de colaborar en él.
Pues ahora tenéis la palabra. Seguramente venir, la opinión.